Buenas tardes, hermanos, les habla Delia Meneses. Les damos la bienvenida en nombre de la Comisión de Formación de la Comunidad Ignaciana en todo amar y servir. Le damos gracias a Dios que nos permite encontrarnos nuevamente, como lo venimos haciendo desde hace ya muchos viernes, en este espacio que hemos denominado Foro Chat, y el cual pues nos ha permitido enriquecernos, aprender mutuamente. Y es un espacio de encuentro, es un espacio para hacer comunidad y estamos contentos de poder mantenerlo y de poder contar pues con su participación. La semana pasada les planteábamos la pregunta: ¿alcanzar una vida plena es posible? Y a través de la presentación del sacerdote jesuita Alex Salón, pues fuimos adentrándonos en esa vida plena que solo es posible si la vivimos en el Espíritu. En esta sesión vamos a responder las preguntas que ustedes nos hicieron llegar durante la semana. Y sin más preámbulos, los voy a dejar con el padre y psicólogo Alex Salón, quien muy gentilmente pues va a compartir con nosotros sus comentarios y sus mociones acerca de lo que ustedes tuvieron a bien preguntar y plantearnos acerca de este tema. La primera pregunta: ¿podría explicar la relación entre la santa indiferencia y la voluntad de Dios para alcanzar la vida plena? Detrás de la indiferencia ignaciana está la profunda convicción de que Dios nos habla a través de la realidad, es decir, de todo lo que acontece. Ignacio ha encontrado en estas convicciones, las ha encontrado renunciando a los valores del mundo para acoger los valores de fe reflejada en su principio y fundamento. El resultado de su vida de oración es la experiencia que lo llevó a descubrir esa presencia de Dios en todas las cosas. Ahora bien, si los ejercicios espirituales nos llevan a través de la meditación a salir de nuestro propio querer para acoger lo que Dios quiere, entonces la indiferencia ignaciana supone el abandono y la confianza a esa presencia que es Dios mismo. Pudiéramos decir entonces que es abandono a la voluntad de Dios, que siempre será darnos vida en abundancia, y se expresa a través de la paz, del amor, de la armonía, de la coherencia de vida integrada. Es decir, apertura total a la voluntad de Dios, coincidencia total de nosotros con lo que Dios quiere y una confianza única. Recordemos lo que dice los ejercicios espirituales en el principio y fundamento ignaciano. Por lo tanto, es necesario hacernos indiferentes a todas las cosas creadas, en todo lo que es concedido a nuestra libertad y no le está prohibido, en tal manera que no queramos de nuestra parte más salud que enfermedad, riqueza que pobreza, honor que deshonor, vida larga que corta, y por consiguiente en todo lo demás. Como vemos, es una actitud que se ha ido creando a través de la meditación, del encuentro directo con Dios. Dios le ha cambiado, le cambia, le ayuda a ver la verdad de las cosas. Dos citas que tengo a la mano, una es de Jesús en Mateo 26, Padre, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero,
sino como tú quieres. Y otra cita es de nuestra Madre María. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Un conocimiento, pues, y una confianza plena se ha conseguido a través de tanto contacto con ese Dios amoroso. ¿Cómo nuestra actual sociedad, que ha perdido muchos de sus valores espirituales, morales y éticos, puede entender el significado de la inteligencia espiritual? Digamos que en esta pregunta, esta sociedad nuestra no hace mucho por enseñarnos a funcionar de manera integrada, mente y corazón. Por el contrario, acentúa esa división dándole preeminencia a la mente, a las ideas, que sí son importantes, pero no es la que nos jala, la que nos dicta los valores, no es la que nos maneja en la vida. En la vida nos manejan los valores. Insisto en el tema de los valores porque ellos son los que nos jalan a la acción. Para valorar algo tenemos que estar cerca de la experiencia y sentir que esto nos jala a la vida. Recordemos que Dios es el camino, la verdad y la vida. Nuestro valor fundamental, una consigna totalmente espiritual. A Dios y sus valores solo se comprenden desde la experiencia con Él. La amistad con Dios se comprende solo desde Él. Una amistad asimilando sus valores. No es un aprendizaje intelectual, sino más bien práctico. Recordemos lo que dice Ignacio de Loyola sobre el amor. El amor ha de ponerse más en obras que en las palabras. Tal vez el problema del hombre es que hemos separado mucho nuestro cuerpo de la vida del espíritu y no lo hemos sabido integrar. Todo esto que les he dicho es para afirmar que en este mundo nuestro la educación para vivir es en la medida en que nos adaptamos a Él, tal cual como es, con la manera de pensar y sentir del mundo. Si nos abrimos a la presencia de Dios en nuestras vidas y tenemos fe en ella, entonces posiblemente tengamos que hacer una ruptura con los valores del hombre viejo para nacer al hombre nuevo. Tal vez eso es lo que se refiere la cita evangélica de Mateo 9, 14, a vino nuevo, odres nuevos. El Espíritu Santo es renovador, que sería el vino nuevo. Y en la amistad con Dios nosotros lo acogemos con una actitud nueva. Y ese sería el odre nuevo. La sociedad nuestra, occidental, no valora mucho la vida como regalo de Dios, sino más bien la vida como un goce, como placer, y a veces nos inocula un desprecio por lo que no nos gusta. Por ejemplo, ¿a quién le gusta la cruz? Ninguno se siente atraído hacia lo que le hace sentir mal. Entonces, por eso nos tenemos que hacer como niños y hemos de aprender a contemplar para aprender a asimilar lo que sentimos y para quedarnos con los valores de la experiencia, según sean los valores del reino. Desde el servicio al otro, desde la construcción del mundo que favorece a todos y nos hace hermanos, es decir, desde el amor. ¿Vida plena aquí en la tierra o en el cielo? La división de vida plena, de la vida en el aquí y la vida en el más allá, es una división de nuestra mente, no es una división de Dios. O sea, para Dios la vida es una
Y si vemos las cosas como Él las ve, entonces nosotros aceptaríamos sin problema esa verdad. Pero en nuestra cabeza está esta vida, está la vida del más allá, etcétera, y todas las divisiones que nosotros queremos hacer. Nosotros vivimos en un mundo de las ideas y entonces esa división prevalece. Nos cuesta creer que lo que no pasa por nuestros sentidos, nosotros no lo dejamos pasar, pues no creemos en eso. Eso como que no pertenece a esta vida. Entonces, una consecuencia de vivir metido en nuestra mente es que nos sentimos separados de Dios. Entonces, nosotros estando en esta mente, nosotros sentimos que la presencia de Dios está como muy lejos de nosotros. Cuando nosotros nos separamos un poco de la mente es cuando nosotros entonces sentimos la presencia de Dios que invade todo. No vemos diferencias y entonces nosotros estamos con Él todo el tiempo. Y entonces, por supuesto, cuando amamos, la plenitud comienza aquí en la tierra. Hermanos, vamos a abrir el espacio de interacción para que podamos compartir un poco en torno a las respuestas a las inquietudes que ha dado el padre Alex y respondiendo un poco la experiencia que han tenido cuando se han decidido abandonar en manos de Dios. ¿Realmente estoy dispuesto a abandonarme en las manos de Dios? Hermanos, vamos a cerrar ahora el espacio de interacción para poder continuar respondiendo a las preguntas que recibimos, que ustedes nos enviaron, y entonces al final pues habrá otro espacio para que puedan expresarse, hacer algún planteamiento o ¿por qué no directamente al padre Alex, que creo que no tendrá ningún problema en poder responder pues algunas de sus inquietudes? ¿De qué formas y con cuáles prácticas específicas podríamos desarrollar la inteligencia espiritual para comunicarnos mejor con el Espíritu Santo? Bueno, para responder esta pregunta tenemos que empezar diciendo que la inteligencia espiritual es la capacidad humana para relacionarse con Dios. Fíjense, capacidad humana, tener una actitud de escucha, andar atento a cómo estoy sintiendo las cosas, estar atento a lo que hago que me acerca más a Dios o que me separa. Yo diría que acercarnos a Dios desde el lenguaje del amor para establecer una amistad con Él, eso es, digamos, como el propósito de la pretensión de la inteligencia espiritual. Entonces, normalmente la primera dificultad para encontrarnos con Dios es nuestro egoísmo, es nuestro ego, es nuestro pensamiento, como un lenguaje de no amor. Además, es idea y tal, pero eso está un poquito lejito de lo que sentimos a veces. Yo creo que por ahí van los tiros en las preguntas que hace Edgar, porque él se siente identificado de pronto tanto con su cabeza que entonces no sé, bueno, eso tendría que hablar con él yo personalmente. Pero me ha parecido muy interesante porque justamente para crear toda esa manera de acercarme con Dios, tengo que hacer uso de técnicas, de cosas que sé, etcétera, etcétera. Personalmente creo que la mejor actitud para acercarnos a Dios se consigue a través de la oración mental. Santa Teresa dice que la oración no es otra cosa sino tratar de amistad con Dios, estando muchas veces a solas con quien sabemos que nos ama. O sea, eso es lo más seguro que tenemos en la oración, que Dios nos ama y que Él, todo lo que aparezca en nuestra vida y que Él lo decida, es para nuestro bien. Pero ¿qué nos dice la cabeza? No, eso no es tan así. Tengo mis
mis reacciones en contra, me tengo que defender, etcétera, etcétera. ¿Y dónde estoy yo? ¿Cuándo decido yo entonces? Si es, hermanos, yo creo que lo que Dios decida, cuando nosotros estamos alineados con Él, coincide perfectamente con su voluntad, con lo que yo decido, y entonces yo estoy alineado con su voluntad. Es lo que dije antes. Entonces, que estemos dispuestos a la oración significa que tengo que aprender a callar la mente para escuchar lo que Dios me dice. Tengo que aprender a percibir todo lo que acontece a mi alrededor y lo que acontece dentro de mí, lo que acontece en mi cuerpo, cómo me está hablando también a través de mis emociones. Y en definitiva, salirme de la influencia del tiempo mental y percibir el tiempo de relación amigable, amorosa, de ese Dios que siempre está aconteciendo en relación conmigo para amarme. Evidentemente, entonces estoy hablando de lo que nosotros conseguimos en las maneras para hacer oración, para hacer contemplación. Entonces, por supuesto, eso es un ideal. San Ignacio dice vivir en contemplación. Él no lo dice así directamente, pero dice vivir en la contemplación en la acción. O sea que tú estás haciendo cosas, pero estás conectado con Dios. San Ignacio habla de la oración y él nos orienta en esa actitud de estar atento a lo que acontece en mí y a mi alrededor. En psicología, entonces, nosotros desarrollamos una serie de prácticas como la respiración consciente, que además de acallar la mente, aprendemos a estar conscientes de lo que está aconteciendo, de los cambios de nuestro cuerpo. También tenemos una técnica llamada el enfoque corporal o focusing, y tenemos los ejercicios de relajación, donde nos ayuda pues todos esos ejercicios a nuestra práctica oracional, porque le bajan 2 a nuestras emociones cuando están fuera de tono, etcétera, etcétera. Nos tranquilizan, nos ponen más en consonancia con la naturaleza de Dios, que es amor, que es aceptación. Esa palabra es importantísima. Nosotros a veces estamos peleados con nosotros mismos porque no nos queremos así como somos, vivimos comparándonos, etcétera, etcétera. Entonces, estas prácticas oracionales nos ayudan al centramiento de nuestra atención y toman distancia entonces de las exigencias que a veces nos hace nuestra mente. A veces no estamos tranquilos por estar muy enfocados en problemas concretos. Entonces, estas prácticas son importantísimas para que nosotros vivamos siempre tranquilos. ¿De qué nos tenemos que preocupar? Decía el Padre Pío, pide y espera, no te preocupes, pide y espera. ¿Cómo alcanzar la plena vida con nuestro Señor Jesús, dejar los apegos de las cosas del mundo y aceptar la voluntad de Dios? Esta es justamente la pregunta que tiene que ver con el propósito de los ejercicios. ¿Para qué sirven los ejercicios? Bueno, para descubrir nuestras afecciones desordenadas y nosotros, ordenándolas, entonces nos pongamos en consonancia con Dios. Para eso es. Entonces, se trata de hacer cambios que en los ejercicios espirituales te sugiere Jesús. Yo creo que a veces nosotros creemos que existe una receta para hacer esos cambios, porque desde nuestra mente estamos acostumbrados a planificar nuestra vida, no caemos en la cuenta que dichas planificaciones nacen en nuestra cabeza, que aún no se ha convertido, o sea que necesita todavía varias horneaditas. Y entonces no se fía de Dios, sino de sí misma. Y si nosotros además nuestra conciencia está identificada con nuestra cabeza, entonces ¿a dónde vamos a llegar? Para alcanzar entonces la vida plena, nosotros hemos de comenzar por conocernos a nosotros mismos, por saber
cuáles son las dificultades que tenemos, reconocer en nosotros cuáles son los obstáculos por las que me cuesta seguir a Jesucristo el Señor. A lo mejor tengo un ego del tamaño del Empire State o del edificio más alto de Caracas, no sé. Entonces necesito bajarle 2, necesito tomar control, que mi conciencia tome control, que mi espíritu tome control, que el Espíritu de Dios tome control. Y eso se siente como una muerte, porque es como callarme, significa no pararme mucho. Necesito tener una buena autoestima. Santa Teresa, por ejemplo, a quien hemos nombrado anteriormente, tiene una oración hermosa donde nos dice: nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Vivir plenamente en Dios significa entonces aceptarnos plenamente como somos, porque lo que nos falte, Dios nos los dará. Recordemos que el propósito nuestro es convertirnos para estar siempre cónsono con la voluntad de Dios, convertir nuestra mente, que nuestra mente no se vaya por donde le dé la gana, no, sino que los valores que maneje sean los que me lleven realmente a caminar de cara a Dios. Incluso los pasos que nosotros hemos de dar, Dios nos los dirá. Ponte en manos de Dios y déjate llevar. No te permitas vivir preocupado, vive feliz. Trabaja por vivir en paz contigo mismo, que quien vive en paz tiene más posibilidades de aprovechar la presencia de Dios. Con la situación actual de Venezuela y del mundo, me siento afectado. Carecemos en muchas ocasiones hasta de lo más necesario para vivir, y esto me afecta el sistema nervioso y el cerebro también. ¿Cómo puedo llevar una vida plena aún caminando agarrado a la mano de Dios? Creo que esta pregunta última tiene que ver con el dominio que tiene la mente sobre uno mismo. Recuerden que en psicología los problemas humanos, y yo creo que en la espiritualidad también, los problemas vienen dados por los planteamientos de nuestra mente, que no entienden a Dios, no entienden lo que Dios nos plantea, y entonces nos cuesta creer que Dios esté únicamente para servirnos y para hacernos crecer. Entonces, ante la situación que nosotros vivimos en el mundo, y en Venezuela, y en todos lados, muchas veces la tentación es ponernos a pensar y ver de qué manera podemos superar las cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que justamente aquí es donde Dios nos pide que crezcamos un poco más en la fe, porque la manera de pensar que se ha instaurado en nuestra vida es una manera de pensar que responde a una manera única. O sea, una manera única que te dice cómo es y cuál es la verdad. Y entonces yo me pregunto, ¿y dónde está Dios allí entonces? La vida entonces está hecha para vivir problematizado, porque uno no llega al cielo. O sea, eso es un proceso que significa ir volteando toda tu vida hacia Dios. Como decían los carmelitas, que no sé si dije la frase, vivir de cara a Dios. Hay que vivir de cara a Dios, que todo lo que nosotros hagamos sea en la cara de Dios. Y bueno, y si nos parece que está mal, que Dios mismo nos corrija y nos va a corregir. Entonces a veces no nos damos cuenta que estamos bien agarrados de nosotros mismos, y lo que queremos es vivir esperando que Dios haga lo que nosotros le pedimos. O sea, como que si la manera que nosotros le proponemos a Dios es mejor que la que Él nos está proponiendo. Entonces yo digo, bueno, eso es propio de una persona que le falta crecer en abandono y le falta crecer en fe. Yo no creo que los últimos santos que nosotros hemos conocido en la iglesia, vivan de espaldas a Dios.
vivían haciendo cosas y lo que no podían hacer, bueno, se lo pedían a Dios. Nosotros estamos viviendo ahorita una situación que no podemos manejar. Nosotros no podemos manejar. Por más calentera que tú pases, no la puedes manejar. Entonces, lo primero que hay que hacer es ponerlo en manos de Dios y aceptar que de esa manera, como se van resolviendo las cosas, si se van resolviendo, así es como Dios quiere que se haga. Favorezcan a unos o a otros. Y entonces lo que no... me pasé de tiempo, pero bueno, ya suficiente con esto. Yo creo que es importante, creo que ese es el mayor engaño en el cual nosotros vivimos como creyentes. Disculpen que en el audio anterior me pasé de tiempo. Bueno, eso era todo el planteamiento. Si alguien quedó con alguna duda, me puede contactar. Quisiera conversar más, me puede contactar por mi teléfono. Igual enviándome mensajes de texto. Un abrazo, que tengan feliz noche y que Dios los acompañe. Bueno, hermanos, terminamos así este foro chat. Le agradecemos al Padre Alex la disposición, el tiempo, su generosidad en responder a sus inquietudes, y ya pues ha manifestado también su disposición de responder particularmente pues alguna otra inquietud que ustedes quieran hacerle a través de su WhatsApp. Gracias a ustedes por estar conectados, por participar, por mostrar interés. Y bueno, ahorita voy a abrir el chat para que puedan comentar cómo se sintieron, expresar un poco su feedback acerca del tema y de las respuestas que dio el Padre Alex a sus preguntas. Bueno, un abrazo en el Señor y seguimos conectados el próximo viernes. Agradecida, hermanos, por su participación activa, por el feedback que nos regalan pues cada viernes. Gracias por su participación, pues es lo que hace que esta iniciativa tenga sentido. Los invitamos para mañana a seguir conectados con la espiritualidad ignaciana en el programa de radio En Todo Amar y Servir, a través de la señal de Radio María 1450 AM o a través de radiomaria.org.be. El programa es a las 12 del mediodía. Lo conducen los hermanos Ender Antía, Deyanira Alsolar y la hermana Rosana Herrera. Están invitados entonces a sintonizar mañana a las 12. Y bueno, nos escuchamos y nos leemos por esta vía el próximo viernes. Muchas gracias, hermanos. Dios los bendiga.